recapitulando hasta dónde vamos. Ya todos ustedes vieron la nota en el sistema, ya les monté la nota del taller número 1, para que vean la nota y los que tengan dudas de por qué sacaron la nota que sacaron, pues nos vemos en las asesorías. Y allá pues discutimos, pues abrimos el taller, miramos de pronto si hubo algo por mejorar, pues qué fue y conversamos. Ahora vamos entonces a continuar por acá. Nosotros en esta sección de la clase estamos conversando sobre un tema muy particular, que es sistemas de ecuaciones lineales, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues hemos visto dos métodos. Vimos el método de Gauss y vimos el método de factorización LU, aunque ese no lo hemos terminado pues de cubrir en su totalidad. Aparte de esos dos métodos, pues existen un montón. De hecho, para resolver sistemas de ecuaciones lineales, eso es un campo muy grande en los métodos numéricos por su amplia aplicabilidad. Y hay muchos métodos numéricos. Entonces, digamos que en este curso no pretendemos ver todos los métodos numéricos que existen, sino algunos de ellos, los más representativos, sin pretender pues que cubrir todo, su totalidad. Entonces, haciendo un resumen de esto que hemos venido conversando, pues ya vimos el método de eliminación de Gauss, montamos 100% el algoritmo. Este algoritmo que está en pseudocódigo, nosotros lo tradujimos a código, lo montamos en Visual Basic 100%, totalmente, quedó funcionando, lo hicimos entre todos, excepto la parte del pivoteo. O sea, digamos, quedó como una tarea pendiente por hacer, que pues será parte del taller. Espero que haga parte, aún no he diseñado el taller. El método de Gauss-Jordan pues no lo abordamos en mayor profundidad porque dijimos pues que simplemente es muy similar al método de Gauss, solo que en lugar de generar una matriz en diagonal superior, triangular superior, perdón, pues va a generar una matriz identidad. Luego abordamos este método de descomposición LU y ahí en este método vimos que fundamentalmente lo que queremos son dos matrices. Una matriz L y U que al ser multiplicadas L por U reproduzca la matriz de coeficientes original. Y que el procedimiento consistía básicamente en el siguiente: hallar primero un vector D haciendo sustitución hacia adelante con esta ecuación y luego hacer sustitución hacia atrás para hallar X utilizando U y D. Tuvimos un ejemplo completo con números, tal cual. Este ejemplo lo hicimos la descomposición LU de la matriz A, simplemente aplicando Gauss, digamos, eliminación de Gauss normal a la matriz de coeficientes y guardando estos factores que convertían pues estos elementos en cero. Una vez hicimos eso, pues dijimos que la matriz U va a ser simplemente esa matriz diagonal superior que resulta de hacer Gauss sobre ella y que la matriz L va a ser la que se construya con unos en la diagonal y los factores que llevaron a volver ceros estos coeficientes van a ser los elementos que están por debajo de la diagonal. Y eso era la factorización LU. Luego eso también lo hicimos, hallar D y luego hallar X, que lo hicimos por sustitución hacia adelante y sustitución hacia atrás respectivamente. ¿Cierto? Digamos que en teoría el método es realmente muy sencillo, son pasos muy sencillos de aplicar si uno lo va a hacer a mano, pues con matrices pequeñas, pero aquí el reto, digamos, lo importante es cómo hacemos para que el computador lo haga por nosotros.
Miren que los métodos numéricos siempre van a estar enlazados al uso de un computador, porque hacer métodos numéricos a manos pues resulta muy, muy tedioso, no tanto lo difícil, porque realmente no es difícil, sino lo tedioso de estar repitiendo los cálculos tantas veces. Entonces, acá está el pseudocódigo del método para hallar raíces de ecuaciones por descomposición LU, y son esos 7 pasos que se ven allí. Primero y último, eso ya es de manual, ¿cierto? Primero inicio, último fin. El segundo, también, digamos que se podía intuir de qué iba, leer A y B, donde A es la matriz de términos de coeficientes y B es el vector de términos independientes. Luego acá va a estar el núcleo de todo el método en estos 3 pasos. Primero habrá que hacer una subrutina que calcule LU, LU, que haga la descomposición de A en una matriz inferior y superior. Luego hacer sustitución hacia adelante para hallar D. Y luego de que tengamos D, hacer sustitución hacia atrás para hallar X. Pero si ustedes, digamos, atan cabos, se van a dar cuenta que esto de sustitución, por ejemplo, hacia atrás, eso es un procedimiento que ya nosotros hemos implementado. Sustitución hacia atrás. En el método de Gauss lo hicimos, ¿cierto? La sustitución hacia adelante, si no. Entonces aquí van a haber elementos comunes a lo que es el procedimiento de Gauss. Entonces, este pseudocódigo va a necesitar llamar 3 subrutinas, ¿cierto? Aquí el paso 3 es llamar una subrutina que se llame descomposición LU o LU, o como uno la quiera llamar. Luego va a llamar una subrutina pues que haga la sustitución hacia adelante y luego otra que haga la sustitución hacia atrás, ¿cierto? No es así pues como 7 pasos nada más, sino que estas son subrutinas que deben ser llamadas. Uno escribe call y el nombre de la subrutina, pasándole las variables pues, que correspondan, ¿cierto? Entonces, cada una de estas va a tener una representación también en pseudocódigo. Por ejemplo, la subrutina que hace la descomposición LU será esta. Este procedimiento que está acá en pseudocódigo hace la descomposición LU de una matriz A cualquiera. Miren que recibe como argumento A, digamos, haciendo como la referencia de lo que sería la traducción. Miren que uno, esta partecita, por ejemplo, pues uno sabe que recibe A más otras variables auxiliares, ¿cierto? Esta no pretende ser como que una guía definitiva de cómo debe quedar la subrutina, porque, entre otras cosas, por ejemplo, dependiendo cómo lo implemente uno, voy a escribir acá alguito. Esto quedaría, por ejemplo, así, sub, en Visual, ¿cierto? Yo la llamo LU, y aquí A es una matriz. Entonces, by ref A as double, por ejemplo. Miren cómo es el pseudocódigo y cómo es el código. No son iguales. Y no son iguales precisamente porque no son lo mismo. Este es pseudocódigo y este es precisamente código. Aquí esto viene pegado. By ref. By ref A as double. Miren que aquí hay otras variables que se deben llamar y que aquí no dice. Por ejemplo, n. N es una variable que debería ser pasada. Está n. Ya K y J las podemos definir dentro de la subrutina. Pero aquí sí que deberíamos nosotros poder pasar no solamente as double, sino by val n as integer, por ejemplo, porque n es la dimensión de esta matriz. Esta matriz siempre va a ser una matriz cuadrada de n por n. Entonces, pues en ese sentido, esta n la deberíamos pasar a través de este procedimiento acá, ¿cierto? Antes de cerrar este paréntesis,
by val n as integer. Porque esta n yo no la puedo definir acá internamente. Bueno, sí la puedo definir realmente, pero lo más conveniente es pasarla. Y ya el resto, digamos que ustedes lo saben hacer. Desde es un ciclo for, desde, aquí me faltó la D, desde también es un ciclo for. Esto es una variable que puede definirse internamente. A es la matriz, J es una variable pues, de iteración del ciclo. Y el resto, pues yo no creo que tengan ustedes ya mayor dificultad. Sobre todo porque ya hicimos la traducción del pseudocódigo del algoritmo de Gauss, ¿cierto? Eso lo hicimos completico. Entonces, esta sería la subrutina LU. Después, pues van a haber otras dos subrutinas. Está esta que es la sustitución hacia adelante. Miren que tampoco es que sea muy larga. Y acá, pues hay que pasar A, B y D. Y hacer estas operaciones que están acá indicadas. Y estará la última, que es la subrutina de sustitución hacia atrás. Miren que aquí ya se pasa a X, porque en la subrutina de sustitución hacia atrás, pues finalmente vamos a calcular las X. Y tampoco hay pues algo demasiado raro. Lo único particular, por ejemplo, en este caso es en esta parte de este ciclo for. Miren que esto sería haciendo la traducción a código con esto de con pasos de -1, sería porque arrancamos, escribir por acá, esto sería un ciclo for que va desde i igual a n-1 hasta 1 con step de -1, ¿cierto? Eso traduciría con pasos de -1, es el step -1 del ciclo for. Pero de resto no hay nada pues como fuera del usual. Ustedes ya saben pasar variables por procedimientos. Recuerden que estas no son las únicas variables que deben pasar, sino que de aquí también, por ejemplo, debería pasarse n. Está n, by val n, aquí by val n también. Porque es otra variable que viene desde más afuera del procedimiento. Ustedes definen n en un procedimiento general. Pero eso ya son pues detalles de la implementación del código. La parte de la lógica de cómo se construye la sustitución está en estos ciclos for. ¿Cierto? Entonces, yo creo que ahí, con el ejercicio que hicimos de la implementación completa del método de Gauss, esto va a representar un reto, pero no un reto tan grande como era sin tener ningún ejemplo. Ya tenemos un ejemplo de cómo se puede hacer esto, entonces ustedes ya lo van a poder construir sin mayores inconvenientes. Miren que este curso en ciertas partes se pone como un poco denso en el sentido de que son un montón de subrutinas, un montón de códigos, un montón de algoritmos que vamos a necesitar implementar unos con otros. ¿Cuál es la habilidad específica que la universidad quiere que ustedes desarrollen con esto? No es que ustedes se aprendan esto paso por paso. Eso no es el objetivo. El objetivo es que ustedes sean capaces de tomar un algoritmo de un método numérico que está en un libro, en este caso yo se los traigo acá en la diapositiva, porque eso está en el libro, y sean capaces de articularlo a resolver un problema que ustedes tengan. Esa es la habilidad. Esa es la habilidad que la universidad y obviamente yo también deseo que ustedes adquieran. No que se aprendan esto de memoria, porque pues, personalmente, y les confieso, yo tampoco me lo sé de memoria. Esto tocaría uno pensarlo para poder construir el algoritmo. Pero no es la idea de aprenderse de la memoria, sino de saber utilizar ciertos algoritmos que están ya escritos para resolver un problema particular que yo tengo. Saber usar la herramienta. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que lo vamos a poder hacer en la medida en que eh, a través de ejercicios en los talleres, pues usted lo construye, ¿cierto? Muy bien. Ahí está. Ese es el método de la descomposición LU.
vimos el ejercicio a mano para poder entender de qué va el método y vimos pues ya la parte de los pseudocódigos. Este no lo vamos a implementar juntos, porque ya implementamos uno, que es el método de Gauss. La idea con esto es que ustedes se prueben a sí mismos de que esa habilidad realmente la adquirieron, de que si ustedes les ponen un algoritmo que está escrito en pseudocódigo, son capaces de pasarlo a código y que les funcione, ¿cierto? Entonces, ahí está el reto. Por eso los dejo para que ustedes lo aborden y lo hagan. Muy bien. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Entonces, vamos a pasar a otro método numérico, que es este método de Gauss-Seidel. Los métodos para resolver sistemas de ecuaciones se clasifican en dos grandes grupos. Hay un grupo que son, estos son los métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones. Métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones se clasifican en dos grandes. Los métodos directos y los métodos iterativos. Dentro de los métodos directos nosotros vimos dos, el de descomposición LU y el de Gauss. Hay más, ¿cierto? Por mencionar solo dos que vimos en clase. ¿Por qué llaman métodos directos? Porque utilizan manipulaciones directas sobre las matrices para generar los resultados. Y estos van a obtener el resultado en un número de pasos definidos. Listo. Hacemos la factorización LU, sustitución hacia adelante, sustitución hacia atrás, tenemos el resultado. Con Gauss hacemos la parte de eliminación hacia adelante y luego sustitución hacia atrás, obtenemos el resultado. Acá en los métodos iterativos vamos a utilizar un procedimiento de suponer unos valores para las X, que son nuestras variables desconocidas, nuestras incógnitas iniciales, y vamos a utilizar un proceso iterativo, es decir, vamos a resolver las ecuaciones varias veces hasta que los resultados que obtengamos convergen. Y aquí tenemos dos métodos puntualmente, que es el de Gauss-Seidel, que es este que vamos a empezar a ver, y hay otro método que es el de Jacobi. Estos dos métodos son iterativos. Estos dos métodos son directos. Ya cuando veamos el método de Gauss-Seidel, vamos a entender un poco más por qué estos métodos Gauss-Seidel y Jacobi son iterativos. ¿Cierto? Pero es bueno que tengan ustedes dentro de su imaginario que son dos, digamos, todos son métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones. Pero la filosofía o el enfoque con el que lo hacen son diferentes. Estos son directos, estos son iterativos. Entonces, empecemos con este. Entonces, aquí de entrada, método de Gauss-Seidel es un método iterativo para resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿En qué se basa? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos un sistema de ecuaciones 3×3. Acá, como lo dice la aclaración, esto aplica para un sistema de ecuaciones de cualquier tamaño, 5×5, 10×10, 100%, no importa. Pero pues no vamos a hacer un sistema de 100% aquí, ¿cierto? Para quedarnos haciendo cálculos. En cambio, con uno de 3×3 lo entendemos y lo podemos generalizar. Entonces, ese sistema pues va a quedar de esta forma. Entonces, ¿cómo partimos del método de Gauss-Seidel? Lo primero es, en cada una de las ecuaciones, despejar cada una de las incógnitas. Entonces, si yo tengo un sistema de 3×3, tengo tres incógnitas. Tengo x1, por llamarlas de alguna manera, ¿cierto? x2 y x3. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la primera ecuación despejo x1. En la segunda ecuación despejo x2. En la tercera ecuación despejo x3.
Si tuviera 5, entonces en la cuarta ecuación despejo x4, en la quinta ecuación despejo x5, y así me iría si fueran n. En la enésima ecuación despejo xn, ¿cierto? En este caso particular lo estamos abordando con un ejemplo de n igual a 3, un sistema de ecuaciones de 3 por 3, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago eso, de despejar en cada una de las ecuaciones una de las incógnitas, pues vamos a tener lo siguiente. Algo como esto. Miren que las ecuaciones originales eran algo como esto. O sea, A11 por x1 más A12 por x2 más A13 por x3 es igual a B1, ¿cierto? Y así podríamos hacer para las otras dos ecuaciones, que estos todos tenían el coeficiente 1, entonces acá irá 2, A21, x1 más A22, x2 más A23, x3 es igual a B2. Y así para la otra, ¿cierto? Esa no la voy a escribir porque yo creo que ya me entienden a qué voy. Estos son puros coeficientes, la matriz A son todos coeficientes que multiplican las X. Entonces, si yo de esta despejo X1, me queda algo como esto. Va a quedar B1, B1. Estos dos términos que están sumando, pues los paso a restar. Entonces, mírenlos acá como me queda. Y el coeficiente que acompaña a la variable, pues lo paso a dividir. Y así para el resto. Queda como muy claro ahí cómo es ese despeje. Entonces, acá lo importante es, en la primera ecuación, despejo la primera incógnita. En la segunda ecuación, la segunda incógnita. Y en la tercera, la tercera. Luego aquí, ¿qué sigue? Vamos a suponer valores para x1, x2 y x3. Y eso pone de manifiesto que eso es un método iterativo. Miren que en el método de Gauss y en el método de descomposición en LU no teníamos que hacer ninguna suposición. Allá no habían suposiciones de nada. Eso era directo. ¿Era directo en qué sentido? Que no habían suposiciones, simplemente teníamos la matriz de coeficientes, vector de términos independientes y con manipulaciones en esa matriz y en ese vector obteníamos los resultados. Acá no, acá es, despejamos cada una de las variables en cada una de las ecuaciones y luego vamos a suponer valores para x1, x2 y x3. Y luego se inicia el proceso iterativo. Entonces yo puedo suponer, por ejemplo, acá en ese sistema hipotético, valores para x1, x2 y x3. Entonces, si yo supongo que esos valores x1 tiene un valor puntual, por ejemplo 0, x2 tiene otro valor puntual 0, 0, yo puedo arrancar los valores donde quiera, los tres podrían ser 0. Entonces, si yo reemplazo x2 y x3 por los valores supuestos, miren que aquí y aquí yo obtendría un nuevo valor de x1. Ese nuevo valor que yo obtengo al reemplazar x2 por 0 y x3 por 0, entonces me va a dar un nuevo valor de x1. Lo mismo que acá, al reemplazar x1 y x3 por los valores que correspondan, aquí x3 sigue siendo 0 porque no lo hemos actualizado, pero este x1 va a venir con el valor que acaba de calcular. Entonces ya obtendría un valor de x2. Un nuevo valor. Ya no sería 0 y ese tampoco ya sería 0. Y aquí, pues volvería a ser lo mismo. Miren que aquí ya x1 ya no es 0 porque lo acaba de calcular. Entonces, este valor que acaba de calcular aquí, vendría aquí. Y este que recién calculé aquí, vendría acá.
y puedo calcular un x3. Y así lo voy a hacer una y otra y otra y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que la solución converja, hasta que los valores no me cambien mucho de una iteración a la otra. Ese es el objetivo, que es un procedimiento realmente sencillo y muy ingenioso. Entonces, fueron estos dos señores que lo pensaron. Entonces vamos a ver cuál es ese criterio de convergencia. ¿Cuándo vamos a decir nosotros que vamos a dejar de hacer iteraciones? En que tenemos este error relativo. En valor absoluto, este va a ser este primer término. Va a ser el valor de la variable en la iteración actual menos el valor de la variable en la iteración anterior sobre el valor de la variable en la iteración actual por 100, ¿cierto? Miren que i indica la variable. Entonces, xi podría ser x1, x2, x3 y así sucesivamente, dependiendo del número de variables que tengamos. En este caso, pues xi podría ser cualquiera de estas tres, porque estamos con un sistema de 3×3. Y j, el exponente, se refiere a el proceso iterativo, el actual y el anterior. Entonces, xj es el actual del ciclo actual y xj-1 es el valor anterior de la iteración. Entonces, nosotros vamos a obtener errores relativos para cada una de las variables. Entonces, yo voy a calcular un error relativo para la variable 1 y esto me va a dar algo. Voy a calcular un error relativo para la variable 2 y un error relativo para la variable 3. Digamos, esto va a dar cada uno pues su resultado. No es un único criterio, ahí para cada variable tengo un criterio en particular. Pero como con todos los métodos numéricos, se entiende más fácil cuando uno hace un ejemplo. Eso sí, en teoría queda uno como que, bueno, yo entiendo, pero si lo fuera a hacer, no sé qué tan bien me iría al hacerlo, porque hay cosas que se escapan pues en una explicación teórica. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Pero les pregunto, hasta este punto, ¿cómo vamos? Profe, pues hasta ahora se entiende. El problema es aplicarlo en Visual Basic. Listo, entonces vamos allá. Vamos a hacer un ejemplo a mano, ¿cierto? A mano porque yo creo que ese es el primer paso para poder nosotros entender el método numérico. De hecho, esto se puede hacer a mano, 100%. El tema es que si el sistema de ecuaciones se hace muy grande, pues ya no se vuelve práctico hacerlo a mano, porque el número de cálculos sería muy elevado. Entonces es mejor que lo haga el computador. Pero para un sistema de 3×3 vamos a hacerlo a mano para que miremos cómo funciona. Entonces, supongamos que tenemos este sistema de ecuaciones. Y lo queremos resolver. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Despejar de cada una de las ecuaciones cada una de las incógnitas, ¿cierto? Ahí está. Miren que los pasos realmente no son difíciles, al menos para hacerlo a mano, ¿cierto? Para hacerlo en Visual, como tú lo mencionabas, ahí es donde está la dificultad, hacerlo en Visual. Pero ni siquiera es hacerlo en Visual. La parte realmente difícil es pensar el algoritmo que haga esto. Pero nosotros ni siquiera estamos pensando los algoritmos ya están en los libros. O sea que en realidad la parte difícil no es implementarlo en Visual. Sería escribir el algoritmo desde cero. Que uno le digan, escriba el algoritmo que haga tal cosa en un parcial, por ejemplo, en la presencialidad.
que no pueda sacar el libro, ni el cuaderno, ni los apuntes, ni nada. Le digo que ahí tendríamos un problema. Y ni siquiera implementelo en Visual. Escriba el pseudocódigo que haga la sustitución hacia adelante de lo que acabamos de ver. Escriba el pseudocódigo, así, con lápiz y papel. Escriba el pseudocódigo que hace la sustitución hacia adelante. Ni siquiera es Visual. Ahí no hay Visual, está en papel. Hágalo pues. Es difícil, sí se puede hacer, pero realmente digamos que no es pues como que me siento y lo escribo en un momentico, hay que pensarlo un rato. Entonces aquí realmente no estamos en la parte más difícil. La parte más difícil ya alguien la pensó por nosotros. Entonces, volvamos acá. Tenemos que despegamos de cada una de las ecuaciones cada una de las incógnitas. Para la primera despegamos x1, para la segunda despegamos x2, para la tercera despegamos x3. Luego, segundo paso, vamos a suponer valores de x1, x2 y x3. Le ponemos valores. Entonces, vamos a suponer que son 0 todos 3. x1 es 0, x2 es 0 y x3 es 0. Entonces, si yo reemplazo esos valores de x1 0, x2 0 y x3 0, obtengo lo siguiente. Para la primera ecuación, miren, esta es la ecuación, solamente que aquí ya reemplacé x2 por 0 y x3 por 0. ¿Cierto? Estoy utilizando la primera de esas ecuaciones. De esa ecuación despegué x1 y luego supuse que todos 3 eran 0 y aquí reemplazo x2 y x3. Entonces, si yo hago estas operaciones, me va a dar esto. Pues este por este da 0, este por este da 0 y quedaría básicamente 7.85 dividido 3, ¿cierto? Queda solamente esta partecita. Y me da esto, 2.6167. Entonces ya tengo un valor nuevo de x1. Ya no es 0, x1 ya no es 0. Miren que ya empecé suponiendo que era 0, pero ya tengo un nuevo valor. Luego, ¿qué hago? Pues utilizo la siguiente ecuación. Observen algo bien particular. Este valor que acabo de obtener lo reemplazo acá. Y x3 sigue siendo 0. Y esta es la segunda ecuación donde despejamos x2, ¿cierto? Ahí no hay nada raro. Entonces, si yo hago estas operaciones, me va a dar este valor que tengo aquí. Entonces ya tengo un nuevo valor de x2. Empecé suponiendo lo que era 0, y aquí tengo un nuevo valor. Ya vamos con x1 y x2. Ahora, ¿qué seguirá? Necesariamente, pues vamos a utilizar la ecuación para x3, ¿cierto? Eso es un paso lógico para nosotros en este momento. Y acá está. Miren que ahora x1 es 2.6167, acá está. Y x3 es menos 2.7945, aquí lo reemplazo. Es una característica fundamental del método de Gauss-Seidel. Cada vez que yo obtengo una actualización de una variable, inmediatamente la uso. No me espero hasta la siguiente iteración, sino que la uso inmediatamente. Miren que aquí este también lo utilicé, inmediatamente lo obtuve. Entonces, con esta primera iteración pasamos de decir que x1 era 0, x2 era 0 y x3 era 0, a decir que x1 es este valor, x2 es este y x3 es este. Y solamente hemos hecho una iteración. Pasamos una vez por la iteración de este problema, ¿cierto? Ahora, ¿qué seguirá? Calcular el error. Vamos a ver qué tanto error tenemos respecto de la solución actual y la anterior.
porque ese criterio es el que nos va a determinar cuándo vamos a terminar el ciclo que va a estar iterando estas ecuaciones. Entonces, ¿cómo calculamos eso? De esta manera. Miren, para E1 está explícito. Es valor actual sobre valor anterior sobre valor actual por 100. Miren que el valor anterior era 0 y el valor actual es 2.6167 por 100. Así igual se calculan para la variable 2 y para la variable 3. Miren que hay 3 errores, uno para cada variable. Como quien dice que esta es x1 j-1 y esta es x1j. ¿Cierto? ¿Por qué esa es j-1? Porque es en la iteración anterior. Este era el x1 pasado. Este es el x1 nuevo. ¿Cierto? Entonces, así igual pasará para x2, para calcular esta parte de acá, y para x3 para calcular esto. Entonces, en esa primera iteración tenemos un cambio de 100% del valor de la variable, que empezaron en 0 y ya toman un valor que es diferente. Entonces, hagamos otra iteración. Porfa, recuerden esos valores que tenemos acá, de x1, x2 y x3, porque esos son los que vamos a utilizar para la siguiente iteración. Ya no 0, 0 y 0, sino estos. Entonces, ahí, ¿qué procede? Miren, aquí los tenemos. Entonces, para la nueva iteración, miren el nuevo valor de x1. Este es x2, x3. Miren que utilizo los valores actuales, los nuevos, sobre la misma ecuación. Esta es la misma ecuación despejando x1. La ecuación 1, despejando x1. Entonces ya tengo un nuevo valor de x1. Ya no es 2.6167, sino 2.9906. Se actualizó. Ahora, actualicemos los otros dos. x2, utilizamos la ecuación, la segunda ecuación, y reemplazamos los valores nuevos. Miren que este no se da espera para ser usado. Inmediatamente lo calculo, ya luego lo uso. Y este sigue siendo el x3, que todavía no lo he actualizado, entonces tengo que utilizar el último valor que he actualizado hasta el momento. Y la ecuación es la misma. Entonces tengo un nuevo valor de x2. Y ya con esos dos nuevos valores, pues calculo el nuevo valor de x3. Que aquí viene tanto este como este, que son los nuevos valores, dentro de la misma ecuación. Y me dan entonces ya estos tres valores son para la nueva iteración. Esta es la iteración 2, los valores de x1, x2 y x3. Miren que ya no se alejan tanto. Este era 2.61, pasó a 2.99, este 2.49 y este 7 está ya casi que listo. ¿Alguien iba a decir algo? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, miren que aquí ya podemos volver a calcular el error. Calculemos, por ejemplo, el error para x1. Ese error para x1, pues lo calcularemos con este, que es el viejo, y este, que es el nuevo. Si nosotros hacemos ese cálculo, voy a devolverme un momentico acá para que me quede el espacio para calcular el error con este, no, con este. El error relativo para la variable 1 va a ser entonces, en valor absoluto, va a ser el nuevo menos el viejo. Entonces sería este 2.9906 menos el viejo, que es 2.6167, ¿cierto? Sobre el nuevo, que es este,
2.9906%. ¿Alguien me ayuda, porfa, calculándome esto? ¿Cuánto me da? Miren que estoy utilizando, pongo 1 porque es para 1, entonces utilizo esta y esta. Profe, a mí me da 12.5. 12.5%. Bien, entonces, así como hicimos pues vamos a hacer los demás, ¿cierto? Pero no nos vamos a detener ahí, pues, a hacerlo, porque yo creo que ya está claro el modelo de cálculo, es el nuevo menos el viejo sobre el nuevo por 100. Si fuera para x2 sería el nuevo menos el viejo sobre el nuevo por 100, ¿cierto? Da 12,5 para el primero, vamos a ver. Ahí está. Y respectivamente para las otras dos variables va a ser del 11.8% y del 0.08%. Miren que para esta última es muy pequeño porque el cambio en la variable fue muy poco. Este es el viejo, 7.0056, y el nuevo es 7.0003. Entonces, claro, como no cambió casi, pues se espera que el porcentaje de error relativo sea pequeño. Pero eso no quiere decir que entonces yo ya voy a detener la solución porque esta variable está ya muy buena, porque miren que el error aquí todavía es muy grande. Entonces ahí el criterio de parada en el método numérico va a tener que ser teniendo en cuenta todas las variables, ¿cierto? No la más pequeña, de pronto la más grande. Eso va a ser algo chévere de hacer cuando se implemente el método numérico en Visual. Porque miren que yo tengo un error para cada una de las variables. Entonces yo tengo que hacer que el error en general sea pequeño. Una forma de hacer eso es sumar todos y establecer, por ejemplo, en un ciclo do while, que yo voy a repetir estas iteraciones mientras la suma de los errores relativos y sea menor que cierta cantidad, pero no cada uno, sino la suma de todos. Miren que la medida en que la suma de todos es pequeña es porque todos son pequeños, si no, ni modo, porque todos son positivos por el valor absoluto. Todos son positivos, ¿cierto? Esa es una forma, pero pues existen otras, ¿cierto? Ya luego vamos a ver en el pseudocódigo cómo queda. Bueno, hasta acá, ¿se entiende ese método de Gauss-Seidel? Al menos la lógica de cómo funciona. Sí, profe. Muy bien, entonces acá creo que hay una tercera, bueno, ya no hay más iteraciones, solamente hice dos, a ver acá, sí, y acá pues después de hacer varias iteraciones se llega a esta solución, que x1 vale 3, x2 vale menos 2.5 y x3 vale 7. Esto después de realizar varias iteraciones. ¿Qué tantas? Habría que ver, ¿cierto? Habría que ver. Este es el algoritmo. Aquí está todo escrito en un solo procedimiento. No está dividido por módulos. Entonces este es empieza en inicio. Este algoritmo, digamos, como no era muy largo, no cabe en una sola página. Entonces esto es lo primero, va de acá hasta acá. Luego de acá, sube acá. Y ahí sigue ahí hasta abajo, ¿cierto? Ahí está. Miren que, vuelvo y repito, la parte más difícil es hacer esto. Esto es la parte más difícil. Si nosotros lo fuéramos a hacer desde 0, 0, 0, esta sería la parte más difícil. Ya, llevar esto a Visual, yo creo que tiene un grado de dificultad y no lo desconozco, pero no es lo más difícil. Yo creo que ustedes serán conscientes de que cuando, por ejemplo, al menos en el curso de algoritmos, la parte más difícil no era de pronto hacer la implementación en Visual.
Digamos que ustedes tenían herramientas, un ciclo for, un ciclo while, denominar variables, pasar argumentos, bueno, pero la parte más difícil era pensar cómo hacer para que esos ciclos while, esos ciclos for, esos if, esos select case funcionaran. Porque yo los escribí y cualquiera de nosotros lo escribimos, pero dado un problema particular, hay veces se rompe uno la cabeza tratando de hacer que ese algoritmo haga lo que yo quiero que haga. Y esa es la parte difícil. Pero bueno, afortunadamente esta parte difícil está ahí, ahí está. Vamos a entenderlo un poquito de qué va este algoritmo en general. Miren que esta primera parte es como muy operativa. La parte de lo que es el inicio, pues definir el procedimiento. Hay que leer la matriz y el vector. Bien, y aquí vamos a definir dos variables que nos van a servir un montón. Esta que es la tolerancia permitida. Esta es epsilon, solamente que aquí pues no se puede, bueno, al menos en código no se puede escribir el epsilon como tal, entonces EP. Esta epsilon, esta, es la tolerancia que yo voy a permitir para la suma de los errores. Y este iter P es el número de iteraciones permitidas que voy a permitir a ese algoritmo. Entonces yo voy a tener dos criterios de terminación. O puede ser que el algoritmo termine porque el error permitido, este EP, sea más pequeño que el error calculado, o si esto no ocurre, porque puede ser que diverja el método, entonces voy a hacer que este ciclo haga mientras pare después de 100 iteraciones. Si el número de iteraciones que voy a realizar es mayor a 100, entonces el ciclo se me va a parar, se va a detener, ya no se va a ejecutar más, porque acuérdense que estos ciclos haga mientras son muy peligrosos. Porque si yo no defino claramente un criterio para que él pare, el ciclo se va a volver un ciclo infinito. Entonces él se va a quedar ejecutando y lo que vamos a ver como resultado es que Excel se bloquea. Y eso no va a ocurrir solamente con Excel. Si ustedes están programando en cualquier otro lenguaje de programación, se les va a quedar pegado al computador, sea cual sea. Entonces por eso tenemos dos criterios. O hacemos que la tolerancia sea muy pequeña, o si esa tolerancia nunca cae, esta que es EA es la variable que vamos a estar calculando, que es la tolerancia permitida. Esta EA que tenemos acá es esta. E sub A es esta, ¿cierto? Solamente que aquí no podemos escribir epsilon porque en el código pues no le puede escribir epsilon. Entonces, si esta EA no cae por debajo de EP, después de 100 iteraciones, igual el ciclo se va a terminar. Porque 100 iteraciones son muchas. Eso generalmente ese método converge muy rápidamente en 5 o 10 iteraciones. Si después de 100 no ha ocurrido la convergencia, es porque el método ya no va a converger pues, a un valor puntual. Entonces, acá arrancamos con esta bandera. Aquí decimos flag igual a true. Esta variable es de tipo booleano, flag. Flag es bandera en inglés, ¿cierto? Flag es bandera. Y la arrancamos como verdadera. Entonces miren que esa es la variable del ciclo do while. Haga mientras bandera. Bandera empieza con verdadero, entonces va a empezar a hacer esto. ¿Qué va a hacer? Lo siguiente. De acá hasta acá, miren que es un ciclo for igual a 1 hasta n, y aquí termina, desde, fin, desde, por ahora lo señalé en amarillo, eso es un ciclo. Este es el que nos va a estar calculando los nuevos valores de las X. Este calcula los nuevos valores de las X. ¿Cómo? Pues básicamente va a ir sumando en esta variable que se llama suma el coeficiente de la matriz por el valor de X que hayamos puesto, ¿cierto? Inicialmente esta X, si no le asignamos ningún valor, arranca en 0, entonces va a ir sumando. Al final va a tomar, para hallar la X,
esa suma y la va a dividir entre el coeficiente de la respectiva variable. Miren que eso fue lo que hicimos. Me voy a volver un momento, solamente un momento para que lo miremos. Miren que esta parte en amarillo está reproduciendo el despeje de las ecuaciones, que en la primera ecuación despejo x1, en la segunda ecuación despejo x2, tercera ecuación despejo x3 y así sucesivamente hasta n, dependiendo del número de variables. Entonces, pónganle en cuidado a estas tres, miren. Suma empieza siendo b sub i, donde b es el término independiente. Luego, aquí en suma le va a ir restando la multiplicación del coeficiente por la variable. Y finalmente va en esta parte a esa suma dividirla entre el coeficiente que acompaña a la variable. Miren que si i es 1, entonces sería b1 y aquí sería a11, ¿cierto? Entonces serían b1 y a11. Y aquí pues restaría a los otros. Entonces me voy a devolver un instante para que lo miremos acá en perspectiva. Aquí en esta, no, en las que son generales, a ver, acá. Observen lo siguiente. x1, suma, empieza valiendo el coeficiente. Entonces, esa parte que decía sum igual a b entre comillas i, esto es esta parte que está igualando a x1 es igual a b sub 1. Luego, esos ciclos for que restaban a i, j por x y los iban restando a suma menos esto, esta parte lo que está reproduciendo son estas dos restas. Y luego, esa última línea de código que decía que xi era igual a suma sobre a i, i, esa última línea lo que nos está reproduciendo es que vamos a dividir entre i, i. Miren que estos son 1,1, 2,2, 3,3. Está dividiendo entre este coeficiente. Miren que ahí está definido cada uno de esos pasos que despejan las ecuaciones. Esos tres pasos fundamentales, recuérdenlos de acá y vamos a volver a verlos en el pseudocódigo. Y miren que está reproduciendo es el despeje. La suma empieza valiendo esto. Luego le voy a restar el coeficiente por la variable. Y a esa suma o esa resta la voy a dividir finalmente entre el coeficiente que acompaña a la variable. Entonces, esa parte es esta misma que tenemos acá. Voy a volverme. Ay, qué pena, ahí me pasé. Es esta partecita que tenemos acá. Esta. Entonces voy a señalar en rojo las cosas importantes. La suma empieza valiendo el coeficiente, el término independiente. Luego aquí voy a ir restando el producto de la variable por el término independiente. Miren que esto lo hago dentro de un ciclo for porque lo tengo que restar varias veces. Si n es 2, si n es 3, por ejemplo, como en nuestro caso, voy a hacerlo dos veces. Lo voy a hacer para j igual a 2 y j igual a 3. Porque miren que aquí hay un sí y no lo hacen cuando i es igual a j. Yo no puedo restar el coeficiente, no puedo restar esto cuando i es igual a j. Bien, y esta última es la que hace la división entre el coeficiente que acompaña a esta variable. Entonces, esta parte, el amarillo grande que nos está señalando, está haciendo básicamente la parte de actualizar el valor de las X. Miren que cada vez que yo recorra este ciclo, las X van a tomar los nuevos valores. Entonces, acá empiezo otra parte. Y esta parte es bien importante, porque esta es la que nos va a permitir determinar si paramos o no paramos el ciclo.
que miren que estamos dentro de un ciclo haga mientras, que va desde acá, lo voy a señalar en verde, este ciclo va desde acá, haga mientras, hasta acá. Miren que es un ciclo grande. Haga mientras va desde acá, tiene incluido esto adentro y todo esto también va adentro. Entonces, arrancamos suponiendo que el error relativo es 0. Y aquí, esto es una variable que nos va a ir contando las iteraciones. Entonces, iter igual a iter más 1. Si suponemos que la iter es una variable que arranca en 0, entonces 0 más 1, 1. Y vamos para la primera iteración. Y así va a seguir sumando cada iteración que hagamos. Porque esta variable iter la vamos a comparar con esta. En la medida en que esta variable se haga más grande que esta, vamos a parar el ciclo. Y eso lo hacemos en esta partida de acá. Decimos, si iter mayor que iter p, entonces flag igual a falso. Y estamos trabajando por esta partecita nomás. Miren que hay uno, pero vamos a centrarnos en esto. Si las iteraciones que estamos calculando de a una vez, cada vez que paso por el ciclo lo aumento en 1, iter igual a iter más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si el número de iteraciones es mayor que las iteraciones permitidas, que nosotros la preestablecimos, por ejemplo, en 100, entonces si esto es verdad, vuélvame la bandera falsa. Entonces cuando llegue aquí, ya la bandera no va a ser verdadera sino falsa y este ciclo ya no se ejecuta más. Eso por el lado de las iteraciones. ¿Cierto? Pero no solamente lo vamos a hacer por el lado de las iteraciones, sino que también hay por el lado de la tolerancia. Entonces vamos a borrar esto acá para que lo miremos. Y acá estamos calculando esa EA. Miren que dice EA es igual a EA, el valor como es 0, que empieza en 0, más el valor absoluto de el valor actual menos el valor viejo sobre el valor actual por 100. Esto básicamente es la fórmula pues de cómo calculamos ese error. Y es una sumatoria. Miren que esto es desde i igual a 1 hasta n. O sea que EA va a ir sumando para x1, para x2, para x3, los va a sumar todos. Esa era la estrategia que yo les decía de sumar todos los errores de la i, desde i igual a 1 hasta n. Eso está haciendo esta parte, hacer la sumatoria de todos los errores. Cuando yo hago esa sumatoria de todos los errores, lo comparo con EP. ¿Sí? Si esa sumatoria de todos los errores que representa EA es menor que EP, es porque ya alcancé un punto muy bueno de la solución. Entonces, si esto es verdadero, entonces también vuelvo falso la bandera y ya aquí ya no se me ejecutaría más. ¿Cierto? Entonces yo puedo parar. Miren que este sí tiene dos cosas. O paro porque el error es más pequeño que el permitido, o paro porque el número de iteraciones es más grande que las permitidas. ¿Sí ven? Son dos condiciones. Cualquiera de las dos que se cumpla primero. O por el error o por las iteraciones. Pero igual voy a parar ese ciclo por un lado o por el otro. Este sí es el que me va a estar diciendo cuándo voy a parar el ciclo. Con la variable que llamamos bandera, flag. Y aquí se actualiza el valor. Para la siguiente iteración, lo que era nuevo se va a volver viejo. Entonces debo guardar estas xy que eran nuevas en la variable vieja. Y ahí se repite y se repite y se repite este ciclo haga mientras que se cumpla esta condición. Una vez se cumpla esta condición en alguna de las dos y esto se vuelva falso, pues me salgo del haga mientras y escribo los valores de las x. Y ahí tendríamos el algoritmo para hacer el método de Gauss-Seidel. Miren que pensar esto desde cero es un reto. Yo los invito, si alguno de ustedes lo quiere intentar, que no lo vea y trate de reproducirlo en código sin mirar, pensando cómo hacerlo. Se van a dar cuenta que es un reto bien chévere de implementar, ¿cierto? Pero bueno, Profe, ahí está, dime. tengo una duda.
Sí, Esa n, ¿qué valores está tomando? la n. La n Sí, depende del sistema de ecuaciones, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo un sistema de ecuaciones acá representado por A y B, donde A es una matriz de 3 por 3, n valdría 3. Si A es una matriz de 5 por 5, porque viene en un sistema de ecuaciones de 5 por 5, n sería 5. no, listo, pero es como la dimensión de la, pues en ese caso sería como una matriz. Exactamente. Así es, Juli, porque acuérdate que esto sale de querer resolver un sistema de ecuaciones. Y para que un sistema de ecuaciones tenga solución, pues debe tener tantas ecuaciones como incógnitas. Y en ese sentido, por eso esta matriz siempre es cuadrada, porque va a tener n por n, donde n es el número de ecuaciones e igual el número de incógnitas. Listo, profe, gracias. Con gusto. Miren que el primer paso, bueno, primer paso es inicio, pero el paso, digamos, que sigue después de este, que es obvio, pues sería leer A y B. Y con A y B, pues también habría que definir N por ahí derecho. Entonces, esos son pasos pues que están ahí implícitos. Aquí no están todos los pasos, digamos, descritos de una forma muy explícita, porque hay pasos que son implícitos. Por ejemplo, antes de yo leer A y B, debo definir A y B. Dim as double, dim B as double, ¿cierto? Con su respectivo número de elementos que vayan a contener. Entonces, ese es el método de Gauss-Seidel. La parte de la implementación en Visual Basic, la voy a dejar para que ustedes la hagan. Ustedes dirán, no, este Faber sí es descarado, ¿verdad? Todo el en Visual nos lo pone a hacer a nosotros. Y pues digamos que ahí sí ya son las superiores pues de cada uno, pero no crean que lo hago de maldad, serio que no, sino que precisamente esa es la habilidad a la que le estamos apuntando con este curso, que ustedes sean capaces de cualquier método numérico, el que sea, ustedes leer del libro, ver el pseudocódigo y decir, yo soy capaz de pasar ese pseudocódigo a código sin que nadie me diga cómo hacerlo, yo soy capaz. Esa es la habilidad. Entonces, por eso yo no lo voy a hacer por ustedes, porque sería cortarle las alas de que ustedes puedan desarrollar esa habilidad. Entonces, no es por maldad, no es por maldad, sino porque esa es la habilidad que yo quiero que ustedes desarrollen. Sin embargo, vamos a hacerlo en Excel juntos, no en Visual, sino en Excel, para que miremos cómo funciona. Método de Gauss-Seidel. Miren que una cosa es el método de Gauss, otra cosa es el método de Gauss-Seidel, ¿cierto? Hay que decirle el nombre. Bien, entonces acá vamos a construir una hojita de Excel que nos permita hacer este método, pero sin visual, ¿cierto? Ya lo de visual, pues sí lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. X1, X2, X3. Aquí podemos, voy a bajarlo un poquito acá. Estos son, los voy a nombrar como los viejos. Y aquí voy a poner los nuevos. Pero entonces estos son X1, X2 y X3. Son los mismos. Estos son los viejos y estos son los nuevos. Vamos a resolver ese sistema de ecuaciones que hicimos a mano, ahí en la diapositiva. Vamos a resolverlo acá. Entonces, nosotros habíamos dicho que los valores supuestos iniciales eran puros ceros. Y que para calcular estos utilizábamos las ecuaciones que teníamos. Entonces, los espero aquí para que construyan ustedes también esta misma tablita. Y luego vamos a ver cómo eran esas ecuaciones desde las diapositivas para pasarlas acá en la fórmula de Excel.
Esto nos va a ayudar a entender definitivamente cómo funciona el método, desde la parte lógica, no de la parte de cómo se programa en Visual, ¿cierto? Voy a salirme de acá para ir a las ecuaciones. Son estas. De hecho, las voy a copiar. Un segundo. Yo las copio y las pego acá. No. Aquí tengo que decir que lo peguen como imagen. Aquí. Ahí están. Yo las minimizo un poquito acá así. Las corto acá. Listo. Acá están. Ese es el sistema de ecuaciones ya expresado como el método de Gauss-Seidel lo necesita. Acá está. Donde de cada una de las ecuaciones he despejado cada una de las incógnitas. ¿Cierto? Entonces, estas mismas las voy a reemplazar acá. Estas van a ser las fórmulas que voy a poner acá. Entonces, empecemos por la primera. X1 es 7.85 más 0.1 por X2. X2, como no tengo ningún valor nuevo, tengo que utilizar el valor supuesto. Más 0.2 por X3. Tampoco tengo ningún valor actual, tengo que utilizar el valor viejo. Todo esto lo voy a poner dentro de un paréntesis y lo voy a dividir entre 3. Y ya ahí tendría la ecuación para X1. Bien, entonces ahí nos da el valor 2.6166. Ahora vamos acá a escribir X2. Y una vez voy a poner el paréntesis porque yo sé que ya es este numerador viene entre paréntesis. Entonces es menos 19.3 menos 0.1 por X1. Y ahí es donde uno se confunde. ¿Cuál utilizo? ¿Este o este? Alguien que me diga. ¿Cuál X1 voy a utilizar aquí? ¿Utilizo este o utilizo este? Profe, el nuevo. El nuevo, ¿cierto? Eso es. Ahí debe quedar muy claro. Método de Gauss-Seidel, ¿cierto? Método de Gauss-Seidel, el nuevo. Más 0.3 por. La pregunta viene a ser la misma. ¿Cuál lo utilizo? El nuevo, ¿cierto? Bueno, pero aquí no hay nuevo todavía, ¿cierto? Para X3 no hay nuevo, o sea que tengo que utilizar el viejo. Es porque no hay nuevo. Cierro paréntesis y lo divido entre 7, que es el coeficiente del denominador. Hasta ahí, tenemos que simplemente ingresar una fórmula en Excel. Vamos para la última. Aquí. Abro paréntesis. 71.4. Este. Menos 0.3 por X1. La pregunta ya la respondimos. Vamos a utilizar siempre y cuando tengamos valores nuevos los nuevos, si no los viejos. Entonces X1 si tengo nuevo ya. Más 0.2 por X2 ya también tengo uno nuevo. Acá. Y esto lo divido entre 10.
Y ahí hicimos nuestra primera iteración. Entonces, estos que se creen muy nuevos aquí, se creen muy nuevos en esta iteración, vamos a decir que esta es aquí la iteración. Esta es la iteración 1. Para la iteración 2, estos que eran los nuevos van a ser los viejos. ¿Cierto? Son nuevos para la 1, pero para la siguiente van a ser los viejos. Entonces, ¿cómo hago? Simplemente igual, selecciono la celda y me lo traigo para acá. Que dice que muy nuevo, pero ya no. Ya para la nueva es viejo. Estos mismos que están acá me los traigo para acá. Simplemente igual a la celda anterior. No tengo que escribir otra vez la fórmula, porque aquí ya la tengo. Simplemente referencio esta celda desde este y listo. Y así para las demás. Este y Brother, este. qué pena, está en el Excel. ¿Cómo usted copió eso ahí o no vi? Así, así. Ya. Es igual a esta celda. Entonces esta sería igual a esta y esta igual a esta. Listo. Ya estamos casi listos. Miren que estas fórmulas que yo tengo acá en las columnas E, F y G, yo las puedo arrastrar para la segunda. Van a seguir funcionando. Aquí. Estas no estaban, ¿cierto? Selecciono estas tres, que son las fórmulas en las que escribimos estas ecuaciones, y las jalo. Ya estas van a hacer referencia a las celdas nuevas, miren, ¿cierto? Entonces ya hemos construido el proceso iterativo. Ya que nos quedará jalar esto hacia abajo. Esto lo vamos a jalar hacia abajo, pero bueno, vamos a jalarlo a ver hasta que estas variables ya no cambien mucho. Miren que aquí, a ponerlo aquí, es igual al anterior más 1 para poder arrastrarlo también. En cuestión de, incluso la séptima ya no es necesario. En cuestión de 6 iteraciones, ya los valores viejos y nuevos son iguales. Como quien dice que los errores relativos serían 0, en todos los casos. ¿Sí ven cómo va cambiando el valor, por ejemplo, de x1? 261, 299, 3, 3, 3. Menos 279, 249, 249, 25. Y al igual que este también. Miren que solo 6 iteraciones y ya tenemos los valores. Entonces, por eso ponerle 100 iteraciones al iter p, ahorita que estamos viendo el pseudocódigo, al iter p pues, no es descabellado. Si después de 100 iteraciones no ha ocurrido la convergencia, es porque eso ya no va a dar. Me cuentan porfa si les dio, si no les dio y si tienen alguna duda. No, profe. Todo bien. Miren que hacerlo en Excel, ustedes dirán, ¿y para qué lo hacemos en Excel si en los talleres usted no lo va a pedir en Excel? ¿Cierto? Vamos, a veces estas cosas se hacen es para terminar de esclarecer la lógica del proceso como tal. No tanto porque se vaya a pedir o no, porque digamos, uno a veces se centra mucho en esos resultados y pierde de vista el objetivo real, que es entender y aprender, ¿cierto? Yo comprendo pues que la evaluación es importante o la calificación en ese sentido es importante, pues porque eso va a determinar si ustedes pasan o no pasan. Eso es indudable. Pero por favor, nunca pierdan de vista el objetivo
real de todo esto, que es aprender. Entonces, ¿por qué lo hacemos en Excel si eso no lo vamos a preguntar en el taller? Para que terminemos de comprender cómo funciona el método. ¿Cierto? Por eso nada más. Y yo creo que solamente por eso, pues ya es más que suficiente. Porque si no estamos aquí para comprender cómo van las cosas, pues no hemos entendido el objetivo de estar en la universidad. Bueno, entonces, estamos claros con este método de Gauss-Seidel. Entonces vamos a ir por acá. Esto ya lo vimos acá. Estos mismos resultados, 3 menos 2.5 y 7, los acabamos de obtener en Excel. ¿Cierto? Este pseudocódigo, como les decía, ahorita este iter_p, que lo pusimos en 100, aquí en el algoritmo está escrito como un 100, es porque miren que en muy pocas iteraciones el método debería dar los resultados que son. Para nuestro caso, en el ejercicio que acabamos de hacer, fueron 6 iteraciones. Solo con 6 iteraciones obtuvimos un resultado ya adecuado. Entonces, decir que si después de ejecutar este ciclo haga mientras 100 veces, aún el error no ha caído por debajo de este valor, quiere decir que algo anda mal. Entonces, mejor detenga ese procedimiento, ¿cierto? A eso hace referencia este iter_p. Bueno, entonces, así como existe este método, que es el método de Gauss-Seidel, existe este método, que es el de Jacobi. Y van a ver que la modificación es una cosa absolutamente pequeña. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de las series de Taylor y ¿cómo se llamaban las otras? Las series de Maclaurin. Que uno decía, no, pues este se la ganó de ojo, porque las series de Taylor son generales y Maclaurin las centró en cero, pero ¿qué ganó usted concentrándola en cero? No sé si alguien cuando vio lo de las series en el curso de cálculo notó el hecho de que serie de Taylor y Maclaurin es lo mismo, solamente que uno la centra en un punto cualquiera y otro, el Maclaurin, la centra en cero. Entonces dice, no, pues valiente gracia hizo Maclaurin ahí. Eso lo hubiera podido hacer yo también y hubieran puesto el nombre mío en la serie. Pero bueno, son cosas de pronto que en el desarrollo histórico salió primero la serie de Maclaurin y luego Taylor la generalizó. O sea, pudo haber sido en ese orden. Acá ocurre lo mismo. Lo mismo no, algo similar. Resulta que el método de Jacobi es casi igual al método de Gauss-Seidel. ¿Cuál es la diferencia? Es que los valores de las X no se usan, los nuevos no se usan hasta la siguiente iteración. No vamos a utilizar los valores que vamos obteniendo inmediatamente, sino que los vamos a dejar guardaditos hasta que se reinicie la iteración. Esa es la única diferencia, no existe otra diferencia. Y eso es muy positivo para nosotros mentalmente, porque si yo digo que Jacobi y Gauss-Seidel es lo mismo, excepto por esto, yo no me tengo que aprender 2 métodos de cero. Yo me aprendo uno y noto la diferencia. Y ya me sé los 2. ¿Cierto? Entonces miren cómo es. Hagámoslo con este mismo sistema de ecuaciones. Miren, va a ser, vuelvo y repito, exactamente lo mismo que el método de Gauss-Seidel, solo que los valores que vamos obteniendo de las variables x1, x2, x3 no los vamos a utilizar hasta que no completemos toda la iteración. Esa es la única diferencia. Entonces, vuelve y juega. Mismo sistema de ecuaciones. El mismo que teníamos ahorita. Entonces, tal cual. Como lo hacíamos con el método de Gauss-Seidel, suponemos x1, 0, x2, 0 y x3, 0. Entonces, aquí, esta primera empieza igualito. x2 es 0, x3 es 0. Entonces, x1 vuelve a ser 2.6167. Pero miren que aquí ya empieza la diferencia. En el método de Gauss-Seidel, este valor lo utilizábamos aquí. En el método de Jacobi, no. Porque dijimos que vamos a reservar estos valores nuevos
para usarlos hasta la próxima iteración, todavía no. Entonces aquí, para calcular x2, vamos a utilizar todavía los valores viejos. Utilizo el valor viejo de x1, el valor viejo de x3. Si notan ya la diferencia. En el método de Gauss hubiéramos utilizado, en lugar de este 0, hubiéramos utilizado el 261. En el de Jacobi no, utilizamos los valores viejos hasta que no terminemos la iteración. Y así, para x3, miren que ya tenemos dos valores nuevos, x1 y x2, pero aquí no los estamos utilizando. Estamos utilizando los valores viejos de x1 y x2. Viejo y viejo. Y así ya calculo mis tres valores, x1, x2 y x3. Y ahora sí, terminé la iteración. Ahora sí voy a utilizar estos tres, pero para la próxima, no en esta, no durante esta misma. ¿Está clara esa diferencia? ¿O de pronto hay alguna duda de cuál es la diferencia entre Jacobi y Gauss-Seidel? No, profe, claro. Bueno, entonces, en la de Sadie se utilizan los valores nuevos y en esta de Jacobi los viejos. Simplemente. Eso Eso es. En esta parte. Así es, sí. Y en todas las iteraciones va a ocurrir lo mismo. Eso es. Entonces, por eso les decía que es semejante a lo de las series de Taylor y McLaurin, en el sentido de que, ¿para qué ponerle nombres diferentes a cosas que son casi lo mismo, cierto? Pero bueno, ese es el desarrollo histórico y así ocurrió. Y entonces, por eso se llama Jaco y el otro Gauss-Seidel. Pudo haber sido, yo la historia no la conozco, incluso ahora ya me dio curiosidad de saberla. De pronto fue que Jacobi y Gauss y Seidel lo hicieron de forma independientes en países diferentes, pero en momentos muy similares de la historia. Entonces, a raíz de eso, pues les dieron el honor a cada uno de ellos por la propuesta que hicieron. Pudo haber sido por algo así. Habría pues que leer la historia de estos métodos para poder uno decir pues con fundamento qué fue lo que pasó. Pero bueno, acá en la teoría es esto. Entonces miren, el error se calcula igual que en el método de Gauss-Seidel. Por ejemplo, para la variable 1, x1, es nuevo, que es este, menos el viejo, que era 0, sobre el nuevo por 100, y así para los otros. Por eso les digo que el único cambio es ese. Luego, con esos tres valores que son nuevos, ahora sí los puedo utilizar. Entonces, utilizo los dos valores nuevos aquí este sería x2 y x3. Dime. Bien, y así para las otras dos. Pero miren que aquí vuelvo y utilizo los valores viejos de esta iteración. Aquí, por ejemplo, este 3 no lo uso acá, sigo utilizando el valor viejo. Aquí este. A ver, converge más rápido esa serie. Esta converge más despacio, más lentamente. Porque, claro, no está aprovechando los valores más recientes para hacer los cálculos, sino los viejos todo el tiempo. Vamos a hacer la comparación en Excel para que nos demos cuenta qué ocurre en ese caso. Miren que para hacer la modificación en Excel, implementar el método de Jacobi, no vamos a necesitar hacer, digamos, mucho esfuerzo adicional. A ponerlo aquí, ese es el método de Jacobi. Es básicamente lo mismo, exactamente igual al método de Gauss-Seidel, excepto que aquí multiplica por x viejo en lugar de x. Noten, porfa, si pueden tomarle incluso un pantallazo a esto para que lo tengan ahí, y me voy a devolver al algoritmo del método de Gauss-Seidel. Y noten solamente que el cambio es aquí, que es xold. Y en el de Gauss, si yo me devuelvo aquí, justamente dentro de estos ciclos for, dentro del sí, que es diferente de J y diferente de J, multiplicas por XJ, no XJold. Esa es la única diferencia.
De resto, no cambia nada. Entonces, si ustedes implementan Gauss o implementan Gauss-Seidel, ya tienen hecho el otro, lo tienen listico. No es sino cambiar esta variable por la otra. Miren que yo tengo dos, un xold y un x normalito. Aquí en esta, Gauss-Seidel es xj y en el método de Jacobi es xold j. La única diferencia, por lo que multiplica acá. Y soy muy enfático en eso porque en la medida en que uno genera esas diferencias y similitudes entre las cosas, aprende mucho más rápido. Porque yo ya no me tengo que aprender dos cosas separadas. El método de Jacobi me lo aprendo todo por separado. El método de Gauss-Seidel me lo aprendo todo por separado, sino que me aprendo uno solo, sé cuál es la diferencia y ya me sé los dos. ¿Cierto? Entonces voy a volver acá, a donde estábamos. Aquí, acá. Entonces, vuelvo y les digo, es por esto. Entonces, si nosotros queremos implementar esto en Excel, vamos a implementarlo para revisar esa pregunta que nos hace Jorge, que es muy interesante, ¿cuál converge más rápido? Vamos a ver, vamos a ir entonces a Excel. Aquí. Entonces, este es el método acá, lo voy a llamar método de Gauss-Seidel. Voy a poner este por acá abajito aquí. Disculpan un momento, le quito el zoom. Y este lo voy a poner aquí en paralelo. O sea, el método de Jacobi. Voy a reducirle el tamaño un poquito a esto. Así para que me queden más junticos. Aquí. Ahí están. Entonces este le voy a poner un colorcito azul. Y a este puede ser uno naranjado. Entonces, esto que tenemos acá todavía no es el método de Jacobi. Hay que corregirlo. Este sí es el método de Gauss-Seidel. Este está bueno. Pero esto de que está a la derecha hay que corregir las ecuaciones antes de poder decir que es el método de Jacobi. Pero miren que la corrección va a ser muy pequeña. No vamos a tener que corregir mucho. Vamos a tener que corregir solamente estas dos celdas antes de arrastrarlas. Solo estas dos. La M y la N. Entonces, los espero para que pronto construyan esto así como está acá, antes de continuar. A ver, pongámoslo un poquito. No, démoslo así. Listo, entonces vamos a ver cuáles son las modificaciones. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta cuáles son las modificaciones y la única diferencia es que vamos a utilizar en el método de Jacobi solamente las variables viejas en cada iteración. Pues miren que aquí este utiliza ambas viejas, x2 vieja, x3 vieja. Este está utilizando una nueva, esta es nueva, x1 es nueva, entonces yo no quiero que utilice la nueva, sino la vieja. La desplazo para acá y ya quedó corregida esta ecuación. ¿Sí ven? Estaba casi, estaba utilizando este, x1 nueva, porque era el método de Gauss-Seidel, entonces yo no quiero Gauss-Seidel, quiero Jacobi, entonces utilice las dos variables viejas, x1 y x3. Entonces ahí le doy enter. Y aquí haga lo mismo, aquí está utilizando las dos nuevas, no, las dos nuevas no, x1 es la vieja, entonces la desplazo por acá, y x2 también es la vieja, aquí. Y le doy enter.
y ya esto sería en Jacobi. Miren que cada vez está utilizando, hay que desplazarla, ¿cierto? Estas dos hay que arrastrarlas hacia abajo. Para poder que funcione, ¿cierto? Ya que siempre haga referencia a las viejas. ¿Verdad? Que en cada una, sí, 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 ¿cierto? Todas están haciendo referencia a las viejitas. Modifico estas dos y luego la arrastro. Ya con eso podemos hacer un paralelo, Jorge. Ahí sí. Vamos a ver cuándo ya no cambian. Mira que acá desde la cuarta. En la cuarta iteración ya las viejas son igual a las nuevas. Y aquí en la cuarta iteración todavía no. Hay que esperar hasta la quinta iteración para que ya sean iguales. Entonces aquí ocurre en la quinta. Aquí. Voy a señalar aquí con un colorcito gris clarito. Aquí, para que ya las viejas y las nuevas sean iguales. Y en el de Gauss-Seidel ocurre es acá. Una iteración antes. Gauss-Seidel es mejor que Jacobi. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, ya entendido. Muy bien, entonces miren que estos métodos numéricos son estrategias computacionales que básicamente lo que buscan, al menos estos dos, es evitar todas esas operaciones con matrices. Aquí no estamos ni haciendo sustitución hacia adelante, ni sustitución hacia atrás, ni estamos haciendo factorizaciones LU, ni estamos haciendo operaciones en renglones para convertir una matriz en triangular superior, nada de eso. Miren que es un enfoque totalmente diferente para obtener el mismo resultado. ¿Cuál es? Resolver un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Pues por eso hay tanta diversidad de métodos numéricos, porque cada uno de los matemáticos o pensadores de la historia, pues se han ideado una forma de hacerlo. Y ahí pues que reciben el honor de los métodos numéricos, reciben los nombres en honor pues a los grandes pensadores pues que los crearon. Pero si uno se va al trasfondo del asunto, no son difíciles. No son difíciles en sí mismos. Y se sorprende uno porque en el momento en que vivió Gauss, o que vivió Jacobi, o que vivió Newton, que vivió Euler, los computadores no eran una idea ni en la mente de nadie, porque eso fue por allá en 1700, 1800. Pensar en la idea de un computador era una idea ridícula en ese entonces, porque ni la electricidad se podía dominar. Ustedes miran la historia de la ciencia, en 1800 apenas estaba empezando como a pensar qué es la electricidad, qué hacemos con ella, eso cómo se maneja. Ahora para pensar en un computador. Y sin embargo, esta gente ya estaba pensando en métodos numéricos. Pero el objetivo de ellos no era implementarlo en un computador, ellos posiblemente lo hacían a mano. Posiblemente no era la única alternativa, porque ni calculadoras sabían. Y nosotros ahora tenemos todas las facilidades del mundo, porque tenemos computadores, tenemos libros, tenemos electricidad, tenemos... Entonces nosotros tenemos que estar a la altura del reto actual. Nosotros no necesitamos escribir esos algoritmos, necesitamos es usarlos y usarlos para resolver problemas. Problemas que involucran ingeniería. Nosotros tenemos más tecnología, pero tenemos retos más grandes. Los retos de ellos eran estos: cómo resuelvo un sistema de ecuaciones de una forma diferente. El reto de nosotros ya no es resolver el sistema de ecuaciones, el reto de nosotros es cómo hago yo con esto un aporte diferente, ¿cierto? Obviamente, pues, al alcance de cada uno. Entonces, con esto que acabamos de ver, pues terminamos el tema de lo que tiene que ver con resolución de sistemas de ecuaciones lineales, ¿cierto? Son 4 de los muchos otros métodos que existen.
porque yo lo que les presento acá es algunos de los muchos. Si alguien queda motivado con esto, pues refiérase a los textos, a los libros, para ahondar en estos métodos y en los otros que existen más. Pero yo creo que con esos, para un curso de métodos numéricos como el que estamos viendo, es suficiente. Entonces, con esto, muchachos, yo creo que estamos listos para el próximo taller. Voy a venir por acá para que definamos eso antes de terminar la clase de hoy. ¿Dónde está la concertación de la evaluación? A ver, yo no me la monté el Classroom, la concertación, no. A ver acá. Entonces, ya ustedes hicieron el taller 1, que era sobre diferenciación e integración numérica. Ahora sigue próximo taller, raíces de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. ¿Cierto? Raíces de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Ese taller se los voy a montar al Classroom esta semana, Dios mediante. Entonces, pongámosle fecha de una vez. Tentativa, más o menos para cuándo. No, mentiras que no, sabe que esperemos, yo se los envío, ustedes lo revisan y en la medida en que ustedes vean más o menos cuánto tiempo les puede tardar hacerlo, le ponemos fecha. Más bien yo se los envío y esta semana, puede ser el miércoles, después de que los envíe, le ponemos fecha a ese taller. Pero para que recuerden que próximamente va a haber un taller ahí en el Classroom para que empiecen a resolver de esos temas que acabamos de ver, raíces de ecuaciones, sistemas de ecuaciones. Bueno, me devuelvo por acá. No sé si hay alguna pregunta de cualquier cosa que hayamos conversado hasta este punto. No, profe, sobre los temas no hay preguntas, pero yo sí le quiero pedir de nuevo el favor, si nos puede subir el documento de la clase pasada de Excel, por favor. Sí, siempre se me olvida. Ahorita lo monto. Listo. Recuerden que si tienen dudas sobre las notas que sacaron en los talleres, bueno, el taller que tenemos, nos vemos en asesorías y la resolvemos. De por qué esto, por qué aquello, por qué saqué 5, ¿cierto? Ya ustedes me dirán. En la asesoría resolvemos esos asuntos. Bueno, pues, hasta luego. Nos vemos el miércoles, Dios mediante. Que estén muy bien. Gracias, profe. A ver, muchas gracias, buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, compañeros. Con gusto, chao.